Mis amados hermanos, ¿cómo están mis amados hermanos? Hemos llegado ahora al último domingo de este mes de enero, hermanos. Primer mes del año. Qué rápido se nos va. Los días van rápidos. Y bueno, gracias a Dios por ello, hermanos, porque a pesar de esta situación en que vivimos, viendo estragos que esta pandemia hace, viendo a muchos recuperados, a otros no, hermanos, pero Dios nos ha permitido a usted y a mí estar aquí. Demos gracias a Dios por ello, hermanos, y que el Señor siga a nuestro lado, especialmente en el estudio de su santa y divina palabra. Oramos, por favor. Señor, te agradecemos ahora en Cristo Jesús esta bendición, Señor, que nos das de llegar ante tu presencia en este último domingo de este mes de enero. Gracias, Señor, por ello, porque es por tu gran misericordia, Señor. Sigue, oh Dios Padre, manifestando tu gran amor a esta humanidad, Señor. Una humanidad que no quiere, Señor, tener relación contigo, Señor. Una humanidad, Señor Padre, que necesita de Cristo. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendigas en este estudio de tu palabra, Señor, en esta historia de este hombre llamado José, Señor, que sufrió muchas situaciones, Señor, pero tú das victoria cuando confiamos, cuando buscamos ser íntegros, Señor, vivir en santidad como tú nos pides que seamos santos como tú lo eres. Señor, gracias, Señor. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, mucha bendición para la familia de la iglesia, para todos mis hermanos, dales bendición. En Cristo Jesús lo rogamos, oh Dios. Amén. Amados hermanos, pues hoy nuestra segunda lección de este tema de trampas que en la vida encontramos, cómo salir de ellas. Tenemos ahora la segunda lección que se titula La trampa de la tentación. La trampa de la tentación. Y vamos ahora, hermanos, a meditar, a estudiar la palabra de nuestro Dios en el capítulo 39 de este libro de Génesis, los primeros 12 versículos. Hermanos, la trampa de la tentación. Cuando estamos ante la trampa de una tentación, hermanos, primero, todo se ve atractivo. Todo se ve muy bien, muy sabroso, de muy bonitos olores, de muy bonitos colores, muy atractiva la tentación. Pero en segundo lugar, hermanos, luego vienen las cadenas, las ataduras de esa tentación a la que uno se dio. Y después de haber caído en ella, en tercer lugar, viene un sentimiento de culpa. Nos sentimos mal. ¿Le ha pasado a usted? En muchos aspectos de nuestra vida, hermanos, hemos caído en la tentación. Hay diferentes maneras en las que hemos caído y diferentes tentaciones en las que posiblemente hemos caído. Y nos sentimos mal. Al ceder, hermanos, a una tentación, luego nos preguntamos, en eso de que nos sentimos mal por haber caído, ¿por qué lo hice? Nos sentimos tristes porque sabemos que hemos ofendido a Dios con ese tipo de acción que hicimos. Hermanos, si la tentación es una trampa, pues no tenemos que caer en ella. Ya les dije, hemos caído y me estoy incluyendo. ¿Pero cómo? Pueden preguntar. Mire, veamos lo que el apóstol Pablo dice. Y no estoy diciendo que no he caído y estoy expuesto a caer. Pero el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice en lo que escribió el apóstol Pablo, que nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos los humanos estamos expuestos a ello. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, en el capítulo 17 de Juan, Él oró por usted y oró por mí, para que no caigamos en tentación? El Señor Jesús dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, tenemos que estar luchando en contra de todas esas situaciones. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados. No nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué?
para que podamos soportarla. Él nos va a ayudar, Él está con nosotros. Solo, hermanos, tenemos que pedir la ayuda a nuestro Dios. En ese momento, cuando todo parece ser muy atractivo, recurramos a nuestro Dios antes de caer en tentación. Fijémonos, hermanos, cómo José, el hijo de Jacob, el hijo de Rebeca, al estar en Egipto, él se mantuvo firme a pesar de la difícil prueba por la que él estaba pasando. Cuando él llegó a Egipto era un esclavo. Y además de ser esclavo era hebreo. No eran bien vistos los hebreos. José resistió, pues sabía que si cedía a la tentación, esto significaba ofender a nuestro Dios. Cuando cedemos, hermanos, a la tentación, pecamos. Y el ceder a la tentación trae sus consecuencias. Miren, José no cedió a la tentación. Y sin embargo, le costó no haber cedido. Imagínense, ceder, pues con mayor razón vamos a tener consecuencias nada agradables. Podemos salir triunfantes si nos dejamos tan solo dejarnos guiar por la presencia de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo que nos redarguye, que nos previene, que nos habla y nos dice, hijo, no veas. No veas, no pienses, no toques, no vuelas, no veas. Podemos, hermanos, ver a Egipto también, que Egipto era la nación más poderosa del mundo. Y José era un joven y llegó como un esclavo. Y decía ahorita, además era hebreo. Pero José, hermanos, tenía a Dios, temía a Dios. Y aunque su familia se olvidó de él, estoy hablando de sus hermanos, porque ellos sabían que él sí vivía. Que fue vendido, no supieron qué pasó, y nunca se preocuparon por él. Pero Dios nunca se olvidó de José. Dios tenía un plan para José. Nadie lo podía imaginar, ni siquiera él. Pues así son los planes de Dios. Son mucho más altos de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Hermanos, ante la trampa de la tentación, usted y yo podemos vencerla con fidelidad a nuestro Dios. Vamos a ver este punto número 1, hermanos, y vamos a ver los versículos del 1 al 7 de este capítulo 39 del libro de Génesis. Versículo 1 al 39 nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Cuando lo llevan a Egipto los ismaelitas, hermanos, José es vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Este hombre, Potifar, era un hombre con mucho poder. En primer lugar, veamos que el nombre Potifar significa dedicado al sol. Egipto era muy idólatra, hermanos, y muchos de los nombres se ponían en base a sus dioses. Entonces, este nombre de Potifar, dedicado al sol, era un nombre relacionado con el sistema religioso egipcio. Además, Potifar era oficial de Faraón. Siendo oficial de Faraón quiere decir que Potifar tenía una posición muy importante, muy elevada en la corte de un rey. Y además dice que era capitán de la guardia. Un capitán de la guardia era el jefe de la policía. Era el jefe del servicio secreto de Faraón. Era su fuerza de seguridad personal. Entonces, Potifar era un funcionario de alta confianza en el gobierno egipcio.
Hermanos, pero fue la voluntad de nuestro Dios la que permitió que José llegara a casa de Potifar. Y con la fidelidad que José tenía para con Dios, seguramente que Dios lo iba a bendecir. Algo muy importante, hermanos, fidelidad a nuestro Dios. Versículos 2 y 3, hermanos, de este capítulo 39 dicen: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Voy a recalcar, hermanos, mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo. ¿Quién era el amo de José? Potifar. Sí, ese hombre oficial de Faraón y capitán de la guardia. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, qué bendecido era José y todo lo que estaba a su alrededor. Como Dios estaba con José, hermanos, usted y yo podemos ver que aún siendo esclavo, Dios nunca lo abandonó, hermanos. Dios nunca abandonó a José, ni un poquito. Y dice que fue un varón próspero. Hermanos, nunca nos quejemos, por muy terrible o difícil que sea el lugar en que estamos. Nunca nos quejemos si no tenemos esto, no tenemos aquello. Dios le da vida a usted, Dios va a ayudarlo, hermanos. Solo seamos personas que confiemos en el Señor. La voluntad del Señor, hermanos, es que usted y yo confiemos en Él. Y Él nos va a bendecir donde estemos y en la condición que estemos. Hermanos, con la presencia de Dios en José, todas las acciones, en ellas Dios va a estar con nosotros. Porque Dios siempre tiene un propósito que cumplir en la vida suya y en la vida mía. Solo seamos fieles, hermanos, a nuestro Dios. ¿Qué nos dijo el versículo 3 que se lo recalqué? Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Hermanos, Dios hacía prosperar a José. Aún siendo esclavo y en la casa donde estaba, Dios estaba haciendo prosperar a José. Y eso su amo lo vio. Por su confianza en Dios, su trabajo diligente y la bendición de Dios con José, hermanos. Por eso Dios lo bendecía. José pudo mostrar a Potifar, su amo, que Dios era real. Eso es lo más importante, hermanos. Que usted y yo mostremos a un mundo que no quiere nada con Dios, mostremos a Dios en nuestra vida, porque Dios es un Dios real. ¿Qué sucedería, hermanos, si las personas con las que tenemos trato vieran en nosotros a un Jesús, no crucificado, sino vivo? ¿Qué sucedería si el que trabaja para un patrón y su patrón viera en esta persona una nueva persona, una persona diferente? Hermanos, sería algo maravilloso. Que el maestro de escuela vea en su alumno a Dios que vive en él. Sería diferente, hermanos. Eso es lo que vio Potifar en José. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él. Versículos 4, 5 y 6, hermanos. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de su amo, en Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él
no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 6. Hermanos, en estos versos, lo que usted y yo vemos es que vemos a un Dios que bendice a Potifar a causa de la presencia de José en su casa. Sí, ese hebreo esclavo que él compró a los ismaelitas estaba siendo de mucha bendición en su casa, porque todo lo que hacía José, todo prosperaba. Todo prosperaba. Por esta bendición, hermanos, y la fidelidad que José tenía para con Dios, su amo le dio una posición más elevada a José. En lugar de que José tomara la posición de mis hermanos ya se olvidaron de mí, mi padre, pues no sé cuándo lo veré. No, hermanos, José se sometió a ser obediente a Dios. Él desde niño, su padre, le enseñó a amar a Dios, a ser obediente a Dios. Él fue íntegro a nuestro Dios. Por esa razón, por su obediencia a Dios, Dios le bendecía a José. Por esa santidad que él mostraba, porque él quería hacer eso, quería ser obediente a Dios en todo, la casa de su amo fue bendecida y su amo le puso en manos de José todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía. Imagínense, hermanos, imagínense lo siguiente. Mire, José llega como un esclavo. Llega como esclavo. Al llegar a Egipto, no sabía hablar el idioma de los egipcios. Él no sabía la lengua de ellos. Tuvo que aprender. Tuvo que ponerse muy listo y escuchar palabras y saber qué significaban. Era un esclavo, no sabía la lengua, no sabía de la cultura, no sabía hacer negocios con los egipcios, no sabía las costumbres de ellos. Todo lo tuvo que aprender José. Porque a veces vemos la historia bíblica y no nos ponemos a pensar en esas cosas. Pero hermanos, dése cuenta. José no aprendió al llegar, no aprendió todo lo que ya sabía cuando lo pone su amo como encargado de todo lo que él tenía. Todo lo tuvo que ir a aprender y eso fue poco a poco. Pero en ese poco a poco, él siempre dio muestra de su fidelidad a Dios. Y por eso todo lo que él hacía, todo prosperaba. Y eso dice la escritura ahorita que leímos aquí, todo eso lo miraba su amo. Todo lo miraba su amo. Pero, hermanos, déjenme decirles algo importante aquí. Para que José tuviera en sus manos todo lo que su amo le puso, decía ahorita, todo eso fue poco a poco, hermanos. Y ese poco a poco no tardó un año, ni fue a los 2 años, ni a los 3, ni a los 4, no. Dijimos que él tenía 17 años y hubo de pasar 11 años, hermanos. Casi 11 años para que José tuviera esa bendición ahora que Dios le daba a través de su amo, de poner todo en sus manos, todos los negocios de él. Pero, ese pero, hermanos, ese pero siempre nos causa cosas. Te voy a dar esto, te voy a dar aquello, pero, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado? Te daré todo, pero, hermanos, aquí José tenía todo en sus manos y al parecer era como si estuviéramos sentados en un sillón. Pero, dice el versículo 6 en su final, que José era de hermoso semblante y bella presencia. Hermanos, aparte de José, la palabra de Dios solo llama a 2 hombres, le llama hermosos, aparte de José,
a David en 1 Samuel 16:12 y a Absalón en 2 Samuel 14:25. José era de hermoso semblante y bella presencia. A esas alturas ya José se vestía como los egipcios. ¿Ah? Ya los peinados, lo que ellos se hacían, ¿no? Es cierto, ¿eh? Su hermoso semblante y bella presencia, hermanos, pues había de traer algunos problemas. Así es de que usted sabe, si se siente de hermoso semblante y bella presencia, pues usted sabe que eso trae problemas. Y no digamos en una señorita, ¿verdad? Hermosa, preciosa, siempre va a traer problemas. Una bendición, pero va a traer problemas. El versículo 7, hermanos, nos dice: aconteció que después de esto, o sea, después de que a José su amo le puso todo en sus manos para que él dirigiera todo, y que José tenía un semblante muy hermoso, era de bella presencia, hermoso semblante, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Hermanos, la mujer de Potifar era prohibido para José, como lo es prohibido para cualquier persona una mujer casada. Es prohibido, es prohibido. Duerme conmigo, que salieron palabras de ella para él. Era una tentación muy fuerte y muy atrevida para José. Y muy atrevida también por parte de ella. Al parecer, hermanos, la mujer egipcia tenía un código moral libre. Y además tenían una reputación de inmoralidad en el mundo antiguo. Se piensa, vi algunos escritos, que el matrimonio de ella y su esposo fue como un matrimonio arreglado. Y de esto usted ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Matrimonios arreglados. Hoy lo hacen los políticos cuando llegan al poder. Termina su tiempo, se divorcian. También se piensa, vi otros, no, yo solamente menciono lo que algunos escritores mencionan. Al parecer, por el cargo que tenía Potifar, los grandes poderosos a veces castraban a la persona que le iban a dar un poder para que no se fuera a acercar a su mujer. Y pues al parecer no había una relación íntima entre Potifar y la mujer. De esa manera, pues la mujer siempre tiene, como el hombre, el apetito sexual. Y siendo José como era, de un bello semblante, pues ella buscó tener una relación sexual con José, y por eso le dice: duerme conmigo. Siendo entonces José de hermoso semblante, busca provocar a esta mujer tener una relación sexual con él. Hermanos, pero José siempre había mostrado una fe conocida en Dios. Y lo vimos ahorita en el versículo, en el capítulo 39, cuando su amo, dice el versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, José había dado testimonio de su fe en Dios. Él se mantenía siempre ocupado. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Mantengámonos siempre ocupados. Busquemos siempre hacer algo. La tentación viene a veces por esa ociosidad. La ociosidad es mala consejera. Y si estamos solo en casa, hombres, mujeres, busquemos ocuparnos en algo. Que nuestra mente esté ocupada en algo, pero de trabajo, de estudio, de oración.
para evitar así la tentación. José se mantenía siempre ocupado. Se mantenía siempre distante de la mujer. Porque José sabía llamarle pecado a lo que es pecado. Hermanos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el versículo 8? Déjeme invitarle a pasar al segundo punto, donde vamos a ver el versículo 8, a ver cuál fue la respuesta de José ante este duerme conmigo. El segundo punto, hermanos, en relación a la tentación, nosotros, lo voy a poner por título, al ceder a la tentación, pecamos contra Dios. Al ceder a la tentación, pecamos contra Dios. Vamos al versículo 8, 9 y 10. Las cosas iban muy bien para José. Siendo esclavo, Dios lo prosperaba. Potifar, su amo, lo puso sobre todo lo que tenía. En las situaciones cómodas, en las situaciones relajantes, en las situaciones tranquilas, es cuando viene la tentación. No nos relajemos nunca, hermanos. Ya somos hijos del Señor, correcto. Pues tenemos mucho que hacer, hay que hacerlo. Hermanos, versículo 8 y versículo 9, ¿qué nos dicen? ¿Cuál fue la respuesta que dio José? Y él no quiso. José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjese lo que dice José aquí. ¿Cómo pues? Todo me ha sido puesto en mis manos, pero tú no. ¿Cómo pues? Al decirme que duerma contigo, es lo que está diciendo José, ¿cómo pues haría yo este grande mal para con mi Señor, que ha puesto todo en mis manos y me ha reservado solo a ti? Por un lado, acuérdese que José era esclavo. Tenía ese puesto, pero era esclavo. Y dice la parte segunda de la pregunta, y pecaría contra Dios. Si he dicho ahorita que José había dado testimonio de su fe en Dios, que su amo vio que él prosperaba porque Jehová estaba con él. Y luego caerá esta tentación. Es una de las tentaciones más terribles por las que el hombre pasa, hermanos. La tentación sexual. Ante esta tentación, hermanos, de duerme conmigo, José sabía lo que estaba en juego. Perdería la confianza de su amo. Y segundo, ofendería a Dios. Hermanos, José, si algo tenía, era que tenía temor de Dios. Y no estaba dispuesto a ir en contra de Dios. Y esto lo entendía muy bien José, porque sabía que lo ofendería a Dios. José fue firme al negarse a tener relaciones sexuales con la mujer de Potifar. Si él hubiera cedido, hermanos, sabía que perdería la vida. Pues como esclavo, que sí lo era, merecía la muerte. Esto es la consecuencia del pecado, hermanos. Usted lo sabe. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero el 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. José sabía que merecía morir si hacía lo que esta mujer le estaba pidiendo. Habría un mal desenlace. José sabía que ella estaba fuera de sus límites. A lo mejor era muy hermosa,
pues sería muy hermosa, pero José sabía que ella no estaba para él. O sea, eso no podía tocar José, porque le haría un mal a su amo y ofendería a Dios. Hermanos, así es como obra el pecado. Así obra. Se puso en una situación muy fácil para José. Duerme conmigo. Quizá ella se arregló, quizás era muy bonita, no dice aquí nada. De José sí se dice cómo era, pero de ella no. Pero era la ama. Ella podía ordenar, ella podía mandar. Y así se oye aquí cuando dice, duerme conmigo. No está preguntando. Pero José, hermanos, no cedió a esa tentación. José, hermanos, no tuvo que resistir la tentación solo un día. Ese día, José dijo lo que tenía que decir y se libró de ella, pero esto, hermanos, ella ya se le metió entre ojo y ojo, se le metió José esa belleza que él tenía. Y dijo, este va a ser mío. Pero no, hermanos, José resistió la tentación. Seguro que José hacía todo lo posible por no tener contacto con ella. Fíjese lo que dice, hermanos, el libro de los Proverbios en el capítulo 5. Le invito a buscar Proverbios, capítulo 5, y leamos los versículos 3, 4 y 5. Proverbios 5 y versículos 3, 4 y 5 dice de la siguiente manera. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus pasos conducen al Seol. Cuidado, hermanos, con la mujer ajena. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver nosotros que ante la tentación, huyamos de ella, huyamos de la tentación. Y vamos a ver los versículos 11 y 12 que tenemos aquí. Hermanos, a Satanás le gusta engañarnos con el pensamiento de que las cosas no van a ir tan mal. Mira, es un buen momento, aprovéchalo. ¿Qué te cuesta? Mira qué bella es la mujer de Potifar. Cuidado, hermanos, son palabras engañosas. Acuérdese que Satanás es el padre de mentiras. Listos, mis amados hermanos. Satanás es experto en mentir. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano ha sido tentado con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. Nos lo dice el apóstol Juan en su primer carta, 2:16. También el apóstol Pedro nos lo deja escrito en su primer carta, capítulo 5, versículo 8, nos dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? Buscando a quien devorar. En ocasiones, la mejor arma, hermanos, contra la tentación es huir, es huir. ¿Qué nos dice el versículo 11? Versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Déjeme leer el versículo 10, hermanos. El versículo 10. Hablando ella a José cada día, fíjese, cada día, o sea, ya José se libró de ella por ese momento con las palabras que le dijo, pero dice, cada día hablaba con José, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella cada día buscaba el momento oportuno, el espacio, y volvía a decirle, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él trataba de esquivarla. Él trataba de esquivarla. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. No había nadie. Hermanos, decía hace un momento, se le metió entre ojo y ojo a esta mujer.
y buscó el momento, y según el versículo 11, un día llegó José a su trabajo y no había nadie en la casa. Ella lo acomodó todo. No vengas, no vengas, no vengas. Y acomodó todo. Dijo, ahora sí, aquí va a estar José a mi lado. Hermanos, bien que arregló las cosas la esposa de Potifar para quedarse a solas con José. Y de esa manera convencerlo a pecar durmiendo con ella. No había nadie que se enterara. Debió haber aprovechado José, ¿verdad? Diría otro. No, hermanos, cuidado, hermanos. No había nadie. Él se dio cuenta que no había nadie y él sabía que había peligro. Sabía que había peligro. Ella lo quería convencer a pecar. Al no haber nadie, José bien que sabía que los ojos de Jehová estaban en todo lugar. Otro proverbio, capítulo 15 de los Proverbios, capítulo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Aunque no había gente, aunque estaba nada más ella y él, José sabía que los ojos de Jehová estaban en todo lugar. Y esto siempre me recuerda, hermanos, cuando aquel padre le dice al hijo, alguien se lo escuché, había unos huertos de manzana y dice, pues vamos a sacar una manzana, aquí nadie nos ve. Y el niño le dice, papá, alguien nos está viendo. Nadie, no hay nadie, mira, no hay nadie. Nos está viendo Dios. Hermanos, los ojos de Jehová están en todo lugar. Huyamos, hermanos, de la tentación. Dios nos dé fuerzas para ello. Hermanos, entonces, nuestro carácter piadoso en momentos de dificultad se debe de demostrar, así como actuamos en público, se debe de demostrar en privado, cuando nadie nos ve. José sabía bien lo que esta mujer quería, ¿sí? Y el versículo 12 nos dice, y ella lo asió por su ropa. Lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella arregló todo y dijo, de aquí no se me va José. Y al tomarle por la ropa, tomó su túnica exterior y salió José huyendo. No salió sin ropa, hermano. Traía vestimenta. Solo se quedó con su túnica exterior. Antes José la había disuadido con palabras, pero ella no fue convencida por esas palabras de José. Las palabras no fueron suficientes. Y ahora menos, cuando había arreglado todo para quedar a solas con José. Como si José, el quedar a solas, fuera momentos propicios. No, José sabía que los ojos de Jehová están en todo lugar. Y él seguía firme en quedar bien con su amo, en que ella era prohibida para él, y que además él ofendería a Dios si cedía a la tentación. Ella lo que hizo fue hacerse de su túnica exterior, pues lo quiso hacer a fuerzas. Lo había preparado, lo había meditado, y de nuevo, duerme conmigo. Hermanos, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles. Veamos, hermanos, la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a encontrar, hermanos, en el versículo 22 del capítulo 2 de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio. Invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, eso tenemos que hacer, huir de las pasiones. Es lo que hizo Josué. Huyó. Él, sin conocer esta porción bíblica, él huyó porque él no quería ofender a Dios.
Y hermanos, ya miraremos qué fue lo que hizo ella. Ya lo miraremos luego. Él salió corriendo, pero ella se quedó con su túnica. Y curiosamente, hermanos, la túnica de José ahora serviría por segunda vez. La primer túnica sirvió para decirle a su padre, unas fieras mataron a José, y aquí está su túnica ensangrentada. Y ahora, en esta ocasión, su túnica sería para engañar a alguien. Hermanos, José resistió la tentación huyendo. Pero eso no lo libró de los problemas. Trajo problemas. José sabía que obedecer a Dios sí vale la pena, aun cuando vengan dificultades por delante. Usted y yo resistamos a la tentación por medio de Jesucristo. La tentación que vimos hoy fue la tentación sexual. Pero hay muchos tipos de tentación, hermanos. Evitemos cualquiera de esas tentaciones, porque lo más importante es ser fiel a Dios. Usted y yo debemos de pensar en la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo voy a poder glorificar a Dios en una situación en la que cedo a la tentación? Hermanos, el Señor Jesús fue tentado, pero se mantuvo firme a la voluntad del Padre Celestial, su Padre. Por Cristo Jesús, usted y yo podemos evitar caer en la trampa de la tentación. ¿Lo haremos? Hermanos, confiemos en el Señor que sí. Dependamos de Él siempre. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, te agradecemos en Cristo Jesús por tu gran amor con que nos has amado. Señor, en muchos aspectos de tentación hemos caído, pero tú, Señor, estás listo, Señor, para socorrernos. Señor, que no caigamos más, Señor. Ayúdanos, Padre, a evitar eso, porque pecamos contra ti. Ayúdanos, oh Dios, porque ofendemos a nuestros semejantes, oh Dios, también. Perdónanos, Señor, y danos la bendición de ser hijos tuyos, fieles a ti, santos, Señor. Que vayamos siempre a ti buscando, que nos ocupemos siempre, Señor. Hay muchas cosas en las que podemos ocuparnos y no estar de ociosos, Señor, que es cuando la tentación llega más rápido. Perdónanos, Dios, nuevamente, y gracias por la vida de José. Gracias, Señor Padre, por ser un ejemplo, Señor, de resistencia, Señor, para no caer en tentación. Señor, perdónanos y ayúdanos a ser fieles a ti. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis amados hermanos, la tercera lección el próximo domingo se llamará La trampa de la injusticia. Sigamos leyendo la vida de José, hermanos, ahora del versículo 21 al 23 de este capítulo 39 que ya vimos, y nos pasamos al capítulo 40. Léalo, por favor, hermano. Lea todo eso. Es de bien para nosotros. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.